Hubo una época en mi vida en que creía que prestar dinero a un amigo de verdad era simplemente lo que hacías, sin pensarlo demasiado, sin condiciones, porque para eso están los amigos, ¿no? Pues bien, esa creencia me costó 50,000 pesos, meses de angustia y algo mucho más difícil de recuperar que el dinero. Conocía a Daniel desde los 13 años. Habíamos estudiado juntos, jugado en el mismo equipo de fútbol y atravesado prácticamente todas las etapas importantes de nuestras vidas juntos. Esa clase de amistad que uno da por garantizada, que asumes que siempre va a estar ahí, sin importar nada. Por eso, cuando me llamó una noche con ese tono extraño en la voz, ni siquiera lo pensé. Contesté de inmediato. Necesito hablar contigo, me dijo. Estaba terminando de cenar. Algo en cómo lo dijo me hizo dejar el tenedor. No sonaba como el Daniel de siempre. Sonaba nervioso, apagado, como alguien que lleva días sin dormir bien. Quedamos de vernos en una cafetería cerca de mi departamento. Cuando llegué, ya estaba sentado al fondo. Ojeras marcadas, cabello revuelto, una expresión que nunca antes le había visto. Parecía alguien que cargaba algo pesado. ¿Qué pasó?, pregunté apenas me senté. Suspiró. Estoy metido en un problema. Me explicó que la empresa donde trabajaba estaba retrasando pagos, que además su carro había sufrido una avería importante, que entre una cosa y otra se había quedado sin liquidez. Todo sonaba coherente, todo sonaba urgente, todo sonaba real. Solo necesito un poco de ayuda temporal, me aseguró. En cuanto me depositen, te regreso todo. Y entonces vino la cifra. 50,000 pesos. Cuando la escuché, sentí algo parecido a un golpe en el estómago. Esos ahorros eran años de trabajo, el enganche para una vivienda que llevaba tiempo planeando. No era una fortuna, pero tampoco era algo que pudiera reemplazar de la noche a la mañana. Daniel notó mi silencio. Entiendo si no puedes, dijo, y ahí fue donde cometí el error más caro de mi vida. Lo miré. Era mi mejor amigo, la persona en quien más confiaba en el mundo, la persona que había estado presente en los momentos más importantes de mi vida. ¿Cómo le iba a decir que no? Le dije que sí. Al día siguiente, hice la transferencia. Minutos después, recibí un mensaje suyo. Gracias. No sabes cuánto significa esto para mí. Te prometo que te devolveré cada peso. Guardé ese mensaje. No sé por qué. Quizá algo dentro de mí ya sabía que lo iba a necesitar. Durante las primeras semanas, todo parecía normal. Seguíamos hablando como siempre. Jugábamos en línea, algunos fines de semana. Nos veíamos de vez en cuando para tomar café. De hecho, fui yo quien evitó mencionar el dinero porque no quería hacerlo sentir incómodo. Pensé que era cuestión de tiempo. Pensé que había hecho lo correcto. Qué equivocado estaba. Un mes después le mandé un mensaje simple, preguntándole cómo iban las cosas. No respondió. Pensé que estaría ocupado. Pasaron 2 días. Después 3. Después, una semana. Cuando finalmente contestó, la excusa era la de siempre. Mucho trabajo, mucho estrés. Razonable. O al menos, eso quise creer. Pero entonces, ocurrió algo que no pude ignorar. Una noche, abrí Instagram y vi las historias de Daniel. Estaba en la playa, hospedado en un hotel que no parecía precisamente económico. Al principio pensé que serían fotos viejas, pero no. Las publicaciones eran recientes. La fecha estaba ahí. Los comentarios de amigos en común también. Me quedé mirando la pantalla unos segundos sin moverme. Semanas antes, me había dicho que apenas podía cubrir sus gastos. Me había pedido dinero porque no tenía para sobrevivir. Y ahora, aparecía disfrutando de un viaje que claramente costaba una cantidad nada despreciable. Intenté buscarle explicación. Alguien más había pagado. Era un viaje de trabajo. Usó puntos. Cualquier cosa que me ayudara a no pensar lo que empezaba a pensar. Pero por primera vez, una pregunta incómoda apareció en mi cabeza y ya no se fue. ¿Y si la historia que me contó no era completamente cierta? Lo llamé unos días después. Traté de sonar casual. Oye, vi que andabas de viaje. Hubo un silencio pequeño, brevísimo, pero estaba ahí. Ah, sí, fue algo de último momento.
Se veía bastante bien el hotel. Un amigo consiguió descuento. La respuesta llegó demasiado rápido, demasiado preparada, como si ya la hubiera ensayado. No, le dije nada más en ese momento. Pero empecé a notar un patrón que antes no había querido ver. Cada vez que mencionaba el dinero, Daniel cambiaba de tema. Siempre había algo. Una factura inesperada. Una reparación. Una emergencia familiar. Un problema en el trabajo. Las excusas iban rotando, pero el resultado era siempre el mismo. No me pagaba nada. Ni una parte, ni una cantidad simbólica que demostrara que al menos tenía intención de cumplir. Pasaron 2 meses. Luego, 3. Mis mensajes comenzaron a recibir respuestas cada vez más tardías. Lo que antes tardaba minutos, ahora tardaba días. Lo que antes era una llamada inmediata, ahora era silencio. Y entonces, una noche, me encontré cenando con Ricardo, un amigo en común. En algún momento, salió el nombre de Daniel. Hace mucho que no lo veo, comenté. Ricardo se rió. Yo sí. El sábado estuvimos en una fiesta. Anda gastando como loco últimamente. ¿Gastando? Sí. Compró un celular nuevo. Cambió varias cosas de su departamento. Le está yendo bastante bien, según parece. Intenté mantener una expresión normal. Creo que no lo logré del todo. Aquella frase me acompañó todo el camino a casa. Si tenía dinero para todo eso, ¿por qué no tenía dinero para pagarme? Decidí hablar con él directamente. Lo invité a comer. Aceptó, y cuando nos vimos, intenté ser lo más tranquilo posible. Necesito preguntarte algo. Claro. ¿Cuándo crees que podrás devolverme el préstamo? Su sonrisa desapareció. Estoy trabajando en eso. Han pasado varios meses. Ni siquiera has abonado una parte. Daniel cruzó los brazos. ¿Ahora me estás presionando? Sentí una mezcla de enojo e incredulidad. Era la primera vez que intentaba hacerme sentir culpable por pedir mi propio dinero. No te estoy presionando, solo estoy preguntando. Pensé que eras mi amigo. Precisamente porque soy tu amigo te ayudé. Y te lo agradezco. Entonces, entiende mi posición. Suspiró con un dramatismo que me sacó de mis casillas. No sabía que ibas a estar contando los días. La conversación terminó peor de lo que imaginaba. Nos despedimos con una tensión que nunca antes habíamos tenido. Sin bromas, sin planes para volver a vernos, sin la normalidad de siempre. Cuando llegué a casa, sentí que algo se había roto. Y no era únicamente el tema del dinero. Era la confianza, la imagen de alguien a quien consideraba casi un hermano. Pero lo que realmente lo cambió todo, llegó unas semanas después. Un martes por la noche, mi teléfono vibró. El mensaje era de Laura, la exnovia de Daniel. Hacía tiempo que no hablábamos, pero siempre nos habíamos llevado bien. El mensaje era breve. ¿Tienes un momento para hablar? Respondí que sí. Unos minutos después, estábamos en llamada. Conversación normal al principio. ¿Cómo estaba? ¿Qué había sido de mi vida? Hasta que ella dijo algo que me hizo prestar toda mi atención. Sé que probablemente no debería meterme en esto. ¿Daniel te debe dinero? Sentí un nudo en el estómago. ¿Por qué preguntas eso? Hubo una pausa. Porque no eres el único. Me quedé completamente inmóvil. Durante los siguientes minutos, Laura me contó algo que jamás había considerado. Según ella, durante el último año Daniel había pedido dinero prestado a varias personas, amigos, compañeros de trabajo, familiares, siempre con una historia diferente, una emergencia, un problema médico, un gasto inesperado. Pero el patrón era siempre el mismo. Pedía, prometía devolver rápido, y luego desaparecía. Al día siguiente, contacté discretamente a 2 personas que conocían bien a Daniel. No les conté demasiado, solo hice algunas preguntas, y ambas conversaciones me dejaron frío. Uno me confirmó que también le había prestado dinero. El otro llevaba meses intentando cobrarle. Las cantidades eran distintas, pero la historia era prácticamente idéntica. Promesas, excusas, retrasos, silencio. Por primera vez, entendí que no estaba lidiando con un amigo irresponsable que estaba pasando por un mal momento. Estaba lidiando con alguien que había convertido las deudas en una costumbre.
Le envié un mensaje directo. Daniel, necesito que hablemos seriamente sobre el préstamo. La respuesta llegó horas después. Ya te dije que te voy a pagar. Necesito una fecha. Silencio. Al día siguiente insistí. Tampoco respondió. Y entonces, descubrí algo que lo decía todo. Había restringido mis publicaciones en redes sociales. Un amigo me mostró contenido suyo que a mí ya no me aparecía. Daniel estaba activo. Estaba publicando. Solo me estaba ocultando las cosas a mí. Cuando entendí eso, algo cambió dentro de mí. Hasta ese momento, había intentado salvar la amistad. Había buscado explicaciones. Había querido creerle. Pero ya no podía seguir fingiendo. No estaba lidiando con alguien que tuviera dificultades para pagar. Estaba lidiando con alguien que no tenía intención de hacerlo. Y entonces llegó la prueba definitiva. Un viernes por la tarde, al salir del trabajo, recibí una llamada de Ricardo. Sonaba molesto. ¿Sigues intentando cobrarle a Daniel? Sí. Entonces necesitas ver algo. Esa misma noche nos encontramos. Ricardo tenía su teléfono sobre la mesa. Su expresión era seria. Me mostró una captura de pantalla. Era una conversación grupal. Al principio no entendí qué estaba viendo. Y entonces reconocí el nombre de Daniel. Y leí el mensaje. Si me preguntan por el dinero, díganles que sigo batallando. No pienso pagarles mientras sigan insistiendo. Parpadeé varias veces. Volví a leerlo, esperando haber entendido mal. Pero no. Ahí estaba, escrito claramente, sin ambigüedad. ¿De dónde salió esto? Pregunté. Una persona del grupo me lo envió. Uno donde Daniel habla con varios conocidos. Seguí leyendo, y cada mensaje era peor que el anterior. Había bromas sobre las personas que le habían prestado dinero, comentarios burlones, excusas planeadas con anticipación, historias inventadas. Incluso hablaba de quién era más fácil de manipular. Mi nombre apareció varias veces, y ninguna de ellas de buena manera. Fue el más fácil. Solo tuve que contarle una historia triste. Esa frase me golpeó como un ladrillo. Más que el dinero, más que las mentiras, más que cualquier excusa que me había dado. Porque durante años había estado presente cuando necesitó ayuda. Había celebrado sus logros. Lo había apoyado. Y para él, yo solo había sido una oportunidad. Una persona fácil de usar. Aquella noche, no dormí. No de tristeza, sino de enojo. Un enojo frío, tranquilo, que se fue convirtiendo en determinación. Al día siguiente, tomé una decisión. Si Daniel quería jugar de esa manera, yo iba a recuperar mi dinero por una vía diferente. Reuní todo. Mensajes, transferencias, capturas, comprobantes, conversaciones donde reconocía claramente que era un préstamo, no un regalo, donde prometía devolver el dinero, más de una vez. Luego contacté a varias de las personas que aparecían en aquellas conversaciones. Y para mi sorpresa, la mayoría estaba igual de harta que yo. Algunos llevaban más tiempo intentando cobrar. Otros habían perdido cantidades mucho mayores. Todos tenían la misma historia. Todos tenían las mismas excusas. Por primera vez, Daniel ya no estaba lidiando con personas aisladas. Ahora, varios de nosotros compartíamos información. Comparábamos fechas. Comparábamos mensajes. Y mientras más hablábamos, más evidente se volvía el panorama completo. Uno de los afectados, Sergio, había prestado a Daniel una cantidad considerablemente mayor que la mía. Y mientras revisaba sus documentos, encontró algo que nadie esperaba. Daniel había firmado un reconocimiento de deuda. Un documento sencillo, pero completamente válido, que demostraba que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y que estaba incumpliendo de forma deliberada. Poco después, comenzaron a llegarle comunicaciones formales de distintas personas reclamando las deudas pendientes. Al principio, reaccionó como siempre. Ignoró mensajes, desapareció, inventó nuevas excusas. Pero esta vez, ya no funcionó. Las historias empezaron a cruzarse. Las contradicciones se acumularon. Y gente de su entorno, amigos, familiares, conocidos, comenzó a comparar versiones. La imagen que emergió no era precisamente favorable para él. Recuerdo perfectamente el día que me llamó, después de meses ignorándome, después de evitar mis mensajes.
después de actuar como si yo fuera el problema. Su voz era completamente distinta. Necesitamos hablar. Ahora sí quieres hablar. Silencio. Las cosas se salieron de control. No. Las cosas llegaron a las consecuencias de tus decisiones. Otra pausa. Puedo empezar a pagarte. Esa frase me produjo una sensación extraña. Durante meses la había esperado, y sin embargo, ya no sentía alivio. Solo cansancio. Acordamos un plan de pagos por escrito. Todo documentado. Sin promesas vacías. Sin palabras bonitas. Sin confianza ciega. Durante los meses siguientes, hizo depósitos parciales. Lentos, incómodos, pero constantes, hasta que finalmente recuperé la totalidad del dinero. Recuerdo el día del último depósito. Miré el comprobante varias veces, no porque estuviera feliz, sino porque sentía que cerraba un capítulo que no quería que ninguna parte de mi vida hubiera tenido. La realidad es que el dinero nunca fue la peor parte. Perder 50,000 pesos habría sido duro. Pero lo que realmente dolió fue descubrir quién era Daniel, o quién había sido todo ese tiempo. Alguien capaz de aprovecharse de la confianza de las personas que más lo querían. Alguien que veía la amistad como una herramienta. Alguien que confundía bondad con debilidad. Después del último pago, corté todo contacto. Sin discusiones. Sin despedidas dramáticas. Simplemente, desaparecí de su vida de la misma forma en que él había desaparecido de la mía meses antes. Con el tiempo supe que varias personas se alejaron de él. Algunas nunca recuperaron lo que les debía. Otras, sí. Pero la confianza que perdió resultó imposible de reconstruir. Y eso, creo yo, fue la consecuencia más grande de todas. Hoy sigo creyendo que ayudar a las personas es algo bueno. Sigo pensando que la amistad tiene valor. Pero también aprendí algo que jamás voy a olvidar. Prestar dinero a alguien no revela quién eres tú. Revela quién es esa persona cuando llega el momento de devolverlo. Y a veces, la deuda más cara no es la económica. Es descubrir que alguien a quien considerabas un hermano nunca sintió lo mismo por ti.